Y ahora contamos con una interesante entrevista en Más que Noticias con Larisa Hernández. Ella es tesorera de Adoar y hoy hablaremos de equilibrio entre vida personal y laboral. Además, estrategias para cuidar bienestar de colaboradores en una empresa. ¿Cómo está? Muy bien, encantada de estar aquí. Mire, de verdad que el tema me interesa mucho porque como estuvimos conversando, la parte laboral, ese bienestar es muy importante. Vamos a desglosar el primer tema, que viene siendo el equilibrio entre la vida personal y laboral. ¿Por qué es importante? Hoy en día, y ya luego de la pandemia, todos nos hemos hecho conscientes de que para hacer las cosas necesitamos conectarlo con un propósito, con un sentido. Entonces, estar en una empresa requiere un esfuerzo, un sacrificio, entregamos mucho y al mismo tiempo nos preguntamos, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, ¿lo hago solamente por una paga, por un salario? Si bien es cierto que es un motivador muy importante, hoy en día todo el tema de salario emocional ha cobrado una relevancia altísima. Esa palabra es muy bonita. Sí. Salario emocional, porque sí, la verdad que antes las empresas se enfocaban mucho en el salario meramente monetario. Entonces, que ahora exista esta terminología para darle sentido a la parte emocional del colaborador. Claro, porque como bien conversábamos, si tú como persona no puedes cuidar de ti, de tu salud mental, cuidar de eso que te importa en la vida, tu familia, tu desarrollo, llega un momento en que te levantas y dices, ¿por qué hago todo lo que hago? Entonces, retener y atraer hoy en día el talento para las organizaciones se ha convertido en un desafío precisamente porque nosotros como seres humanos queremos que nuestra vida tenga sentido y que ese propósito o ese sentido personal se conecte con esos objetivos y con ese cumplimiento de logros dentro de una organización. Y cuando esa mezcla no se da, pues lógicamente nos sentimos falta de energía, ahí vienen las enfermedades. Entonces, que la gente se comprometa con una empresa requiere una mezcla interesante de una paga justa, de oportunidades de desarrollo profesional y personal y un ambiente de trabajo que cuide el bienestar de la gente, que le permita sentirse que puede hacerse cargo de su salud, que puede hacerse cargo de su familia, que si yo digo que me levanto todos los días porque necesito contribuir con el bienestar también de los míos, pues que ese bienestar también me incluya a mí, no me excluya y ya lógicamente todo lo que eso implica en términos de productividad, una persona que se siente bien, que se siente optimista, puede poner al servicio de cualquier proyecto su creatividad, su talento, esa capacidad de innovar. Ahora, gestionar un talento es una labor que no es fácil. No. Y escuchándola hablar y saber que usted trabaja con recursos humanos, se da mucho el punto de que en una empresa que va creciendo, por ejemplo, comienzan a ejercer la función de gestión humana personas que no necesariamente han estudiado esta carrera. Y yo de verdad entiendo que es tan importante que sea una persona que tenga la capacidad de liderar ese equipo y de gestionar sus emociones, que pueda trabajar con ese recurso humano para sacar el mejor beneficio, pero también para que la persona pueda crecer, como usted estaba diciendo. Es así, los profesionales de gestión humana tenemos desafíos muy importantes y necesitamos poder contar con herramientas, con enfoques múltiples, con miradas que pongan a la persona en el centro, pero que al mismo tiempo creen valor para la organización. Porque si bien es cierto que somos nosotros los llamados a generar esa comprensión y esa empatía hacia los colaboradores, estamos ahí porque nos une un propósito, ¿verdad?, organizacional, porque hay metas y objetivos que hay que lograr. Y todos los estudios, los que se vienen realizando en los últimos años, apuntan a que las organizaciones que
escuchan a los colaboradores, que pueden generar un entorno donde podamos hablar abiertamente de las cosas que nos inquietan, tanto a nivel personal como profesional, que el colaborador vea ese espacio en el cual él tiene una carrera que hacer, pues son las que hoy en día están logrando y se están posicionando por encima de las demás. Y por ejemplo, yo le hago la pregunta, ¿la pandemia nos cambió? Sí. La pandemia definitivamente nos cambió y cambió la forma de cómo una empresa puede tener un recurso humano. Ya se ve que una persona desde otro lugar que no tiene que ser presencial puede hacer una gestión. Es así. ¿Cómo usted entiende que están manejando las empresas esta nueva versión que mucha gente aprendió, que quiere implementar, pero hay empresas que quieren tener el mayor tiempo presencial? O sea, ¿cómo se está manejando esto después de la pandemia? Yo creo que todavía le estamos buscando la vuelta. Creo que hay muchas cosas todavía que tenemos que ajustar dependiendo del sector al que pertenece la empresa, dependiendo ¿verdad?, de los objetivos que se hayan planteado. Pero sí hay una claridad en que ese balance, ese equilibrio entre el lograr esos KPIs, el lograr esos objetivos numéricos, esos resultados tienen que venir acompañados de un cómo que genere satisfacción. Es decir, yo quiero gente muy competente, quiero gente enfocada a resultados, pero esa gente también me está a mí demandando como organización que lo cuide, que lo escuche, que sepa que es un ser humano que está ahí y que tenemos tantas herramientas a nivel tecnológico. Todo este desarrollo de la inteligencia artificial debe ponerse al servicio del ser humano, que todas esas actividades que sean rutinarias, operativas, que nos cansan, entreguémosela a la máquina y dediquémonos a poner eso que es esencialmente humano, que es la creatividad, esa mezcla que solamente tú y yo podemos hacer a través de nuestras experiencias, de lo que sentimos, de quiénes somos, y que yo le llamo magia. Porque lo que yo puedo transformar en términos de datos y de diseño, eso lo hago yo con mis herramientas y tú vas a hacer otra cosa. Eso y cada una, en la medida en que entienda que esa organización lo cuida, pues lo va a entregar. Si no, va a ser cada vez más difícil que la gente talentosa se quede. Por último, yo quisiera que me diga algunas estrategias claves para el bienestar de un colaborador en una empresa. Lo primero es que hay que poder diseñar políticas que establezcan límites claros entre cuáles son las horas de trabajo. Ya con el trabajo remoto nos hemos dado cuenta que nos metemos ahí en un automático y se nos olvida que tenemos 3, 4 horas seguidas en un computador. Entonces, que la empresa pueda cuidar y decir, hay horas para trabajar, hay horas para leer correos. Eso es interesante. Y hay hora de familia y hora de descanso. Hora de cuidarse, de actividad física, etcétera. Hay que diseñar programas de bienestar que pongan la salud como tema primordial dentro de la organización, que cuide la salud mental. Hay que trabajar en la educación y en la comunicación interna, de decir esto es relevante, o sea, todo lo que es inherente al ser humano es importante. Hay que trabajar también con el liderazgo, para que entienda que dentro de su rol está cuidar a la persona, a ese ser humano que se entrega y que pone al servicio de la organización todo lo que tiene. Mejores intereses. Larisa, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que vuelva a visitarnos y a brindarnos su talento. Señores, ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más noticias. No se muevan.